Pois imos continuar esta segunda mesa, tamén con linguas cobertas únicamente polo artigo 7, así que xa non vou dar ningún tipo de detalle nese sentido, xa sabemos do que estamos falando. Temos na mesa, empezando pola dereita, a Mohan Tilmatine, que falará do Amazic en Melilla, Francisco Moscoso, do árabe ceutí, o árabe de Audarilla, Anchel Reyes, que ven falar do aragonés, Juan Francisco Gamella, que ven falar do romanó o caló, Javier Giralt Latorre, que ven falar do catalá en Aragón, e Antónimas y Miralles, que ven falar do catalá en Murcia, en el Carxe, que moi pouca xente sabe que tamén se fala catalá en Murcia, pero aquí temos a posibilidade de escoitar a situación de cada unha delas. Bueno, pois temos o mesmo os tempos, eu vou controlando o que decíamos, 15, 18 minutos, e non facemos esta segunda parte de 5 máis, hasta 8 minutos, vale? Así que ten a palabra Mohan Tilmatine para falarnos do Amazic. Vale, buenos días a todos y a todas. Primero quería dar las gracias a la organización de habernos invitado y sobre todo a Fernando, que nos permite, creo, por la primera vez, hablar de la situación en Melilla y en Ceuta después. Mis observaciones van a basarse fundamentalmente, por un lado, en mi experiencia en Melilla, que trabajo ahí desde prácticamente los años 90, además de estar en Cádiz, con mis entrevistas con algunos responsables políticos de ahí, especialmente con la consejera de Cultura y de Vicepresidencia, así como con la directora del Instituto de Cultura. Y, evidentemente, también en el informe o las respuestas que han dado la ciudad de Melilla al cuarto informe. A partir de ahí, entonces, rápidamente decir que la situación que tenemos en Melilla sobre el Amazic no es reciente, ¿no? Sino que hay algunos antecedentes que desde los años 90 se habla un poco del reconocimiento del Amazic. Eso empezó a raíz de la discusión del Estatuto de Autonomía en los años 90, y ahí algunas asociaciones, ciertos círculos han planteado la idea de una cooficialidad que evidentemente fue rechazado por el Partido Popular entonces y el PSOE. Después, y voy muy rápido, hubo un movimiento, sobre todo con la ayuda de algunos partidos nacionalistas, sobre todo el País Vasco y Esquerra Republicana, pero también de Convergencia de entonces, que han impulsado algunas iniciativas que acabaron finalmente con dos recomendaciones no de ley, fundamentalmente en 2004 y en 2006, en el Congreso de Diputados, con algunas recomendaciones importantes que sí que han impulsado un poquito la reacción en Melilla. Y después hay que decir también que el trabajo que se hace, en este caso gracias a la Carta de las Lenguas Regionales y Minoritarias, este trabajo que cita ahora evidentemente Melilla y Ceuta, sí que tiene un efecto. Sabemos que evidentemente la decisión del Consejo de Europa, por ejemplo, puede influir en el Estado, pero simbólicamente es muy importante ver y saber que, por ejemplo, esta Carta Regionales cita algunos aspectos importantes. Esto sí que impresiona un poquito en estas situaciones. Bien. Rápidamente decir que en Melilla tenemos cosas que son similares con las otras situaciones que hemos vivido, pero hay cosas que son muy diferentes. Por ejemplo, aquí es una población muy importante. Tampoco aquí tenemos un censo oficial de los hablantes, pero sí que, por ejemplo, en esta primera intervención en el Congreso de los Diputados, había una estimación oficial. El texto hablaba de una población de 50% de personas de origen cristiano, 40% de musulmanes, curioso esta categorización, y 2% de hindúes y hebreos. Eso por un lado. Entonces no estamos hablando de una pequeña minoría, sino que es casi la mitad de la población que es de habla amazigh. También es importante decir que todo eso
debería implicar unas medidas de atención especial a esta población que hasta ahora no han sido llevadas a cabo. Paso rápidamente para leer 2 o 3 cositas de estas 2 recomendaciones no de ley del Congreso de los Diputados. Fundamentalmente, instan al gobierno español a reconocer la necesidad de que en el marco de los futuros estados de autonomía de Ceuta y Melilla sean declaradas cooficiales la lengua amazigh y árabe. Y B, desarrollar mediante la acción del Ministerio de Educación la revisión de los diseños curriculares a fin y efecto de introducir la lengua amazigh y árabe en las escuelas de enseñanza primaria y en las instituciones de enseñanza media. La segunda, digamos, declaración o recomendación no de ley de 2006, o sea, 2 años más tarde, también habla de desarrollar, mediante la acción del Ministerio de Educación, la revisión de los diseños curriculares para introducir la enseñanza en los institutos de enseñanza media, la lengua amazigh, y la regulación y la programación de la lengua amazigh en los medios de comunicación de titularidad pública. Bien, y tercero, que se fomente e incentive a los funcionarios de la administración periférica y Melilla para el uso de la lengua amazigh de forma gradual. A raíz entonces de todas estas cosas, empezó a moverse un poquito la situación ahí. Entonces, ¿cuáles han sido las reacciones de los políticos de la ciudad de Melilla? Muy rápidamente. Como os podéis imaginar, no han sido evidentemente muy positivas, ¿no? Las reacciones siempre han sido de rechazo, tanto por parte del PP como por parte del PSOE, que se han opuesto a todo tipo de reconocimiento oficial de este idioma, ni tampoco han aceptado la idea de una eventual enseñanza de este idioma. Hasta el exministro Gabilondo, que tenía muy buena imagen, había rechazado públicamente, había descartado la enseñanza de la lengua berber, incluso como materia optativa. Mientras que, evidentemente, las reacciones del PP, de los gobernantes locales, eran mucho más, digamos, duras, calificando una idea como esta de imposible y de infumable, la idea de pensar a esas cosas. Ahora, dicho esto, hay que reconocer también que hay una otra diferencia muy importante con respecto a los otros idiomas, es que estamos hablando de un territorio con características específicas que son, digamos, espacios fronterizos, espacios de encuentros, pero también de desencuentros. También son espacios conflictivos por todas estas historias de inmigración, porque es la frontera occidental para los marroquíes, es la frontera oriental para los europeos. Entonces, evidentemente, no es fácil hablar de esta cuestión sin, digamos, que haya una cierta tensión en los debates, ¿no? Se potencia un poquito la conflictividad mucho más fácilmente en estos espacios. Y de ahí también la poca disponibilidad a colaborar en proyectos de esas características. Hay poca colaboración, tanto por parte de los partidos políticos como de las instituciones. Aunque, por ejemplo, dicen así moralmente que están a favor, etcétera, pero en realidad la voluntad a la hora, por ejemplo, de pasar la práctica no se hace. Ejemplo, por ejemplo, los 2 últimos programas políticos de las últimas elecciones, ni el PP ni el PSOE apuestan por la amazigh. No aparece la palabra, ni siquiera la palabra en los programas electorales, ¿no? Ni una vez. E incluso el partido dicho de musulmanes de Abersan, de Coalición por Melilla, que él oralmente apuesta por algún día suena con la cooficialidad de la amazigh, en su programa electoral desaparece esto y solo donc, habla de un instituto de las culturas mediterráneas, ¿no? Sí. Y otra diferencia que es también de calado, que es muy importante, es que ahí tenemos un problema muy gordo, que es que el marcador identitario principal es la religión. Eso evidentemente es un problema muy gordo, y es muy gordo, muy difícil, muy complicado, porque no se dan cuenta el PP y el PSOE que rechazando esto, dejando este espacio vacío, lo ocupan los musulmanes, mejor dicho, los islamistas. Entonces tenemos un proceso de ghettoización de esta reivindicación y está ocupada por los partidos que apuntan hacia el Islam. Y peor,
se crea una segregación, partidos musulmanes y partidos cristianos. Ahora, bueno, dicho de paso, por ejemplo, en Cataluña, donde tuvimos una experiencia de enseñanza de la lengua amazigh en las escuelas públicas, se abordó esta problemática con mucho menos complejos y abiertamente, apostando por la amazighidad, la cultura y la lengua como alternativa para ocupar este espacio que si no habría que dejar vacío. Voy a pasar rápidamente a las respuestas que han dado las autoridades de Melilla al cuarto informe y a las recomendaciones del comité de expertos. Voy a ir rápidamente. Evidentemente, en el punto 56, el comité de expertos anima a las autoridades españolas a efectuar investigaciones en cooperación con los hablantes de las lenguas regionales, etc. Ahí responde la ciudad de Melilla que tienen en marcha 11 proyectos de investigación que habrían que estar terminados antes de diciembre de 2014. Hasta ahora no tengo constancia de ninguno de esos proyectos. Entonces aquí se plantea el problema del control, ¿no? O sea, escribes una cosa, pero ¿qué pasa en la realidad, ¿no? En el párrafo 1 del artículo 7 se habla de la promoción y estímulo de los valores de la comprensión, de respeto y aprecio de la pluralidad cultural y lingüística de la población melillense. Efectivamente aparece esto en una especie de institución que han creado en Melilla, que se llama el Pacto Social por la Interculturalidad, que lo han creado a raíz justamente de la reacción del comité de expertos, entonces sí que tiene efectos, pero evidentemente es una declaración que no está seguida de actos en el terreno. Después lo que es muy importante es que no responden a los puntos, responden solo a este punto, pero faltan, por ejemplo, respuestas al punto C, al punto D y al punto F, y pasan directamente a la G, la provisión de medios que permiten aprender una lengua regional o minoritaria. Y aquí, incluso cuando pasan a esto, se apoyan en un seminario que se llama ahí de permanente de lengua amazigh, que existe desde hace más de 10 años, y del cual no tenemos ninguna estadística, por ejemplo, de éxito, de qué tipo de alumnos participan, cuántos alumnos participan, qué metodología. Por ejemplo, no se hace una diferencia pedagógica entre enseñar la lengua a los nativos o a los no nativos. Después, paso rápidamente porque veo que no me queda tiempo, faltan también respuestas en el párrafo 2 a otros puntos. En el párrafo 3, propuesta de declaración de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla para un pacto social por la interculturalidad que he citado antes, claro, no dicen, no desarrollan en la respuesta cuáles son las medidas o en qué se traduce este pacto social por la interculturalidad. Es verdad que este pacto es un primer paso porque se involucran todos los partidos políticos de Melilla en esta propuesta, también algunas partes de la sociedad civil, pero no se desarrolla, digamos, los efectos. Y otra vez repiten como ejemplo este famoso seminario de la lengua amazigh, pero no constan otras cosas. Después ahora dicen algunas cosas, algunos argumentos que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad y demuestran un desconocimiento absolutamente profundo de la realidad. Por ejemplo, dicen en la respuesta: la utilización escrito en tamazigh en los procedimientos y trámites administrativos resulta inviable en la actualidad, en primer lugar, porque no existe aún una normalización escrita universalmente aceptada del tamazigh, al menos el usado en la región lingüística que incluye a Melilla. Eso primero es falso, porque yo mismo he participado a un proceso de normalización de la lengua rifeña en 97 en Utrecht, y la publicación existe. Pero aparte de esto, la lengua amazigh o bereber se enseña en Marruecos desde 2012, en Argelia desde 1990 y en la Universidad de Argel desde finales del siglo XIX. Y yo soy catedrático de estudios árabes e islámicos, pero de bereber, de lenguas bereberes. Entonces, decir una cosa como así no tiene absolutamente ningún fundamento. Es como decir que en una zona, yo diría cualquier cosa, ¿no? En Ibiza o en Baleares, no podemos escribir el idioma porque el idioma que se escribe es el de Cataluña, ¿no? Más o menos. Después, presentan también como argumento: medio de comunicación, Televisión de Melilla, de titularidad pública autonómica, fomenta y facilita la difusión. No es cierto, porque
Este programa ha existido, ha desaparecido, ha vuelto a existir y ya no existe desde 2015. Por eso digo el problema del control de las cosas. Y eso no lo digo yo, está en la página web. Y además, bueno, tengo un informe de la presentadora de la tele que tenemos antes. Paso porque hay muchos detalles, me queda solo un minuto. Y voy a pasar quizás a terminar por resumen. Pero antes decir que, por ejemplo, el punto enseñanza, cero. No hay nada, 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 nada. Ni el preescolar, ni en primaria, ni en secundaria, ni técnica de formación. Eso sí, el guía existen algunas cosas. Hay que decir, hay que reconocer que, por ejemplo, hay una cierta predisposición favorable desde hace 2 años más o menos, porque hay otros responsables, y por ejemplo estamos haciendo una formación de formadores para la gente de Melilla en Bereber, ¿no? Formamos desde el mes de febrero ahí profesionales que van a estar integrados, supuestamente, en algunos espacios como la policía local, como los hospitales, etcétera, etcétera. Pero para pasar entonces al resumen y terminar con mis 15 minutos, lo que es importante es que haya informes paralelos a los informes del Estado y de las el ayuntamiento, evidentemente, porque ellos van a decir que guapo soy, eso está claro, ¿no? Un poquito como lo que se hace en otros ámbitos, por ejemplo, no sé, el foro del Comité de los Derechos Humanos en Génova, siempre hay el informe del Estado y tienes informes paralelos, por ejemplo, de las ONGs. Como decía, parece que sí que hay ahora una predisposición para cambiar las cosas, pero faltan actos y más decisión. Hay que reconocer que también la situación es muy difícil ahí. Yo le he dicho y subrayo otra vez que la capa de plomo sigue pesando mucho y normalmente en esta zona que recuerdo es fronteriza. Sobre las mentalidades es muy difícil cambiar las mentalidades. Siempre piensan que estamos ahí a la frontera con los moros, que nos van a invadir, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy difícil hablar de esto. Eso es una situación específica que complica un poquito el debate. Las medidas que se están haciendo son claramente insuficientes. No hay ningún marco legal, por ejemplo, para desarrollar la lengua y la cultura. No hay textos legales. No existe, por supuesto, ningún organismo o oficina de planificación lingüística. Tenemos un Instituto de las Culturas, tenemos un Museo del Amazigh y del Hebreo, pero no hay una planificación lingüística determinada para desarrollar esta lengua y cultura. Después, hay un discurso, como repito, que está abiertamente a favor de la lengua y cultura, pero se queda en declaraciones. Y algunas actualizaciones aisladas y sin gran coherencia, complementariedad o seguimiento. No he tenido el tiempo de citar las cosas, pero por ejemplo en el informe citan un documental que han hecho sobre morabitismo como una medida para favorecer el bereber. Un documental sobre morabitismo. También citan una pieza de teatro donde los protagonistas hablan indistintamente el castellano o el amazigh. No son medidas serias para fomentar un idioma. Eso es lo mínimo que lo podemos decir. Tampoco se fomenta, por ejemplo, un asociacionismo, unas asociaciones culturales que apuestan por la lengua y la cultura. Pero sí, por ejemplo, el Islam. Es un error. Hay que fomentar mucho más la sociedad civil que apuesta por la lengua y la cultura, por ser el único digamos, criterio que puede de verdad abutir e evitar este antagonismo entre cristianos y musulmanes. Y termino con este factor. El marcador identitario es la religión. Eso es tremendo, eso es una cosa muy peligrosa, porque añade un factor suplementario de defensa de la población de origen, digamos, cristiana, entre comillas, es un factor de peligro. Eso. Y para terminar, decir sencillamente que, otra vez, hay datos, efectivamente, de apertura. De hecho, vamos a ver un poquito en Melilla lo que se puede hacer más tarde. Están abiertos a propuestas, pero es muy importante, entre comillas, que viene tanto del Consejo de Europa como del Consejo de Gobierno y sobre todo también de la Carta Regional, que tiene mucho más efectos de lo que algunos pueden pensar. Y muchísimas gracias por la paciencia.
Grazas, Mohan. Agora ten a palabra Francisco Moscoso para falarnos do árabe Darilla ou do árabe ceutí. Vale, muchas gracias. Quiero agradecer antes que nada al Consello de Cultura Galega, a Fernando y a todos los presentes por vuestra invitación. El árabe ceutí o Darija es la lengua hablada por la población española bilingüe más grande de Ceuta, la cual se estima es de un 42% del censo total de la ciudad. Pertenece a la misma familia del área dialectal del árabe marroquí de la región de Yebala, en el norte de Marruecos. Las variantes lingüísticas que la componen se diferencian de las del árabe marroquí por dos aspectos: los préstamos del español y la alternancia de códigos de sus hablantes. Es importante señalar que no deriva del árabe estándar o clásico, sino que estas dos lenguas remontan a un protoárabe del que poco se sabe. Según la escala de Fishman, que mide el grado de amenaza de las lenguas minoritarias, el árabe ceutí estaría en la sexta posición, siendo la de mayor riesgo la octava. La sexta posición se refiere a las lenguas habladas entre abuelos, padres e hijos, transmitidas de generación en generación, habladas en contextos sociales como la casa, el barrio o en la vida de la comunidad, y siendo amenazada continuamente por la lengua dominante, en este caso el español. La única formación política que se ha preocupado por el árabe ceutí tenga reconocimiento en la ciudad autónoma ha sido Caballa, una coalición política española de ámbito ceutí formada en 2011 por la Unión Democrática Ceutí y el Partido Socialista del Pueblo de Ceuta, y cuya representación actual en la Asamblea de Ceuta es de solo 4 diputados frente a los 11 del PP, 3 del PSOE, 3 del Grupo Movimiento por Dignidad y la Ciudadanía y 1 de Ciudadanos. A estos diputados se suma el presidente, la vicepresidenta del PP y la vicepresidenta del PSOE. En relación, cuanto a los objetivos plasmados en el artículo 7 de la Carta, el grado de cumplimiento es el siguiente. En cuanto al reconocimiento de la riqueza cultural, un miembro del grupo político Caballas al que he consultado me comenta que a nivel social el nivel de conciencia lingüística ha caído. A esto ha contribuido el discurso de los monolingües que argumentan que se trata de una lengua extranjera y el de ciertos bilingües español, árabe, ceutí, alentados por discursos religiosos y académicos que piensan que su lengua es bastarda e impura y que lo que hay que defender es el árabe estándar o clásico. Por otro lado, el dirigente de esta formación, Mohamed Ali, en una conversación telefónica tenida con él recientemente, me argumentó que lo que piden es el reconocimiento y promoción del árabe ceutí, no su cooficialidad, aunque hasta ahora sin mucho éxito. Al día de hoy, el Estatuto de Autonomía de Ceuta no recoge ninguna referencia a las lenguas que se hablan en Ceuta. En su artículo 5 solo apunta a la promoción y estímulo de los valores de comprensión, respeto y aprecio de la pluralidad cultural de la población ceutí. Esta situación puede comprenderse mejor si ponemos como ejemplo las palabras del representante del Gobierno en Ceuta en 2010 en relación al árabe ceutí, quien considera esta lengua un dialecto extranjero y además dice: la presencia de tal dialecto no es tradicional, sino fruto de una relativamente reciente y muy numerosa afluencia de personas de otro país. El informe del Comité de Expertos, presentado el pasado 20 de marzo de 2015, tampoco ayuda mucho, ya que aunque insta a que se aclare la situación del Darija, argumenta que el empleo del Darija árabe oral, lo pone entre paréntesis, en Ceuta se debe a la inmigración de sus hablantes y, por consiguiente, las autoridades estiman que no se trata de una lengua regional o minoritaria, según la definición de la Carta, porque carece de presencia tradicional y continuada en el territorio. A estas palabras se pueden responder diciendo que la presencia de arabófonos en la ciudad data de finales del siglo XIX y estos adquirieron la nacionalidad tras el debate que generó la Ley de Extranjería en 1986. El árabe ceutí es, por consiguiente, una lengua histórica, remontándose su presencia a la segunda mitad del siglo XIX, y además los residentes en el Estado español que hablan esta lengua son bilingües. Por consiguiente, se ajusta a lo dicho en la Carta, ya que existe una tradición que avala su idiosincrasia en el Estado español. Entre las definiciones que el diccionario de la RAE ofrece sobre la voz historia, no figura ninguna en la que se apunte cuándo empieza la historia. Por lo que entendemos que la presencia, ni cuándo termina, claro, por lo que entendemos que la presencia del árabe ceutí desde la segunda mitad del siglo XIX es un argumento de peso para hablar de una tradición propiamente dicha y, en definitiva, se trata de una lengua que forma parte de la historia de España. En cuanto al fomento del nivel administrativo, no se ha hecho nada al respecto, incumpliéndose el artículo 3 de la Constitución española y lo dicho en la Carta, en sus artículos 8 a 13, firmada en 1992 y ratificada en 2001, en relación al uso del árabe ceutí en el sistema educativo, la justicia, la administración y los servicios públicos. El Comité de Expertos también señala en su último informe lo siguiente: no se han realizado avances respecto a la situación jurídica y la protección práctica del árabe Darija en Ceuta. Una cuestión que se debería resolver en el vocabulario administrativo es la denominación de la llamada población cristiano-occidental y minoría árabo-musulmana, o sencillamente cristianos y musulmanes. Recomendamos el estudio de Staller, de 1995, sobre el
nacionalismo español, el cual nos parece de sumo interés para comprender el porqué de estas denominaciones. Este autor habla del catolicismo biológico como resultado de la confrontación con un pueblo extraño, considerándose al moro como el antiespañol por antonomasia, la negación de los valores étnicos propios. Frente a esta denominación caduca, recomendamos que se hable de ciudadanía española y que si se quiere hacer estadística se hable de ciudadanía española monolingüe y ciudadanía española bilingüe. En cuanto a las acciones de salvaguarda, en una noticia aparecida en el periódico El Faro Digital en 2013 se dice lo siguiente. El delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, tiene muy claro que es un craso error inducir a la introducción del Darija en la comunidad escolar, porque ni siquiera es un idioma. Para que un idioma lo sea, se tiene que dar dos componentes, la fonética y la sintaxis. El primero lo tiene, pero el segundo no se escribe. Estos son los políticos que tenemos, desgraciadamente. Fernández García considera que los partidos nacionales en la ciudad, PP y PSOE, tienen muy presentes la unidad de España, así como el uso de una lengua propia, el castellano. En una noticia aparecida en el Faro de Ceuta el pasado 28 de marzo de este año, se dice que el Estado no dispone de estadísticas oficiales relativas al número de personas cuya lengua habitual sea el rifeño en Melilla o el árabe en Ceuta. En respuesta al senador vasco Jon Iñarritu, creo que se pronuncia así, que ha preguntado por escrito al Gobierno. La respuesta del Gobierno se contradice, ya que la Consejería de Educación, Cultura y Mujer de la Ciudad Autónoma de Ceuta habla de un 42% de arabófonos en la ciudad. También preguntó si ayudaría la enseñanza del árabe a luchar contra el fracaso escolar. El Consejo Escolar del Estado recuerda la noticia, recomienda al Ministerio de Educación una atención específica con más medios para hacer frente, entre otros aspectos, a un alumnado con una lengua materna específica, refiriéndose al árabe ceutí y a la macije en Ceuta y Melilla, respectivamente. Es indudable que desde esta perspectiva y estos comentarios las acciones de salvaguarda por parte de las autoridades nacionales y locales son nulas. Hace unos años funcionó un programa de informativos en el árabe lengua nativa en la televisión privada Ceuta Televisión, aunque la presentadora era tetuaní, de tal forma que no se empleaba la variante ceutí, sino la de Tetuán. Pero los programas no llegaron más allá de 3 o 4. Otra cuestión importante para la salvaguarda es la toma de conciencia por parte de los bilingües en relación a su primera lengua, el árabe ceutí, la cual debiera de incrementarse con más información. Vicente afirma que el ciudadano bilingüe, cuya lengua nativa es el árabe ceutí, considera que la conservación de su lengua es una cuestión de identidad cultural y religiosa, aunque la mayor parte cree que habla un mal árabe. Por otro lado, sigue diciendo esta autora, los ciudadanos monolingües, cuya lengua nativa es el español, no dan valor al árabe ceutí, incluso lo menosprecian, llegando algunos profesores de colegio a prohibir que se hable, ya que consideran el bilingüismo causante del fracaso escolar. Esto es una contradicción porque el nivel de fracaso escolar más alto que hay en todo el territorio español es Ceuta y está mucho más acentuado en los colegios donde hay población bilingüe. En cuanto al fomento del empleo oral y escrito, nos encontramos ante una lengua oral que no ha sido normalizada a nivel oficial. Tampoco lo está en Marruecos, pero hay propuestas de profesores universitarios y libros escritos que pueden emplearse como modelo a seguir. Un diccionario de definiciones que se acaba de publicar ahora, traducciones de obras literarias europeas, literatura oral recogida, poesías populares, páginas web con propuestas de enseñanza de materias diversas en árabe, marroquí, etcétera, etcétera. Además de los documentos oficiales antes nombrados, el Marco Común Europeo de Referencia para la Enseñanza de las Lenguas recomienda el conocimiento de las lenguas nacionales y regionales, incluidas las menos estudiadas. Y la UNESCO propone el fomento de la educación del niño en su lengua materna. La profesora Rivera argumenta que el árabe ceuta, por el contrario, al carecer del carácter normativo de otras lenguas o dialectos, en esto la ausencia de codificación gráfica tiene mucho que ver, no está muy bien valorado por parte de la población. Y en cuanto al carácter oral, sigue diciendo que los cristianos, por un lado, opinan que es un dialecto útil en Marruecos, pero no en Ceuta, donde debe hablarse la única lengua oficial existente, el español. Por otro lado, los arabófonos sienten que hablan un dialecto que les permite jugar con los idiomas y utilizarlos según su conveniencia, pero que no posee el prestigio lingüístico de otras lenguas. En cuanto a las relaciones con otros grupos del Estado español que empleen las lenguas minoritarias, pues lo único que he podido saber es que el grupo político Caballas ha tenido contactos con Izquierda Unida, con Esquerra Republicana y con EH Bildu, quienes han interrogado en varias ocasiones sobre el árabe ceutí, el amacije, las ciudades de Ceuta y Melilla, respectivamente. En cuanto a la provisión de formas y medios para el estudio y enseñanza de la lengua, pues entre los pequeños avances llevados a cabo ha sido la creación de un departamento de árabe en el Instituto de Estudios Ceutíes, según el Grupo Caballa, aunque esto no ha tenido ni difusión ni repercusión pública, sin saber muy bien todavía cuáles son sus funciones. Y el reconocimiento a nivel institucional del Día Internacional de las Lenguas Maternas, aunque un miembro de Caballa nos dice que las actividades que se llevan a cabo son
con los hindúes y hebreos, cuyo peso demográfico es anecdótico, se colocan al mismo nivel que el árabe ceutí, hablado por más del 42% de la población, según datos oficiales. La formación política Caballas propuso además la creación de la figura del auxiliar del aula en la educación infantil, pero fue rechazada. La función de esta auxiliar sería de apoyar al profesor en la enseñanza, sirviendo de puente hacia el sistema educativo español a los niños que entran con 3 años sin saber español. Esto haría que el bilingüismo de estos niños sea más bien aditivo y no sustractivo. En el Día de las Lenguas Maternas, además, se han llevado actividades en las escuelas que han ido más allá de la enseñanza del alfabeto árabe y la recitación de algún cuento en árabe ceutí. En relación a los no hablantes en árabe ceutí, para que aprendan esta lengua, la coalición Caballa ha expresado en 2015 su voluntad porque se cree una academia para el estudio del árabe ceutí y que esta lengua se imparta en el Instituto de Idiomas de la ciudad. Sobre lo primero no se ha hecho nada hasta hoy. En relación a la segunda propuesta, el árabe ceutí es enseñado actualmente en la Escuela de Idiomas de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Estudios sobre el árabe ceutí en universidades y centros equivalentes. Nos ha llamado la atención que en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, en los grados de educación infantil y primaria respectivamente, no haya ninguna asignatura específica que aborde la situación de los niños bilingües que llegan a la escuela. En educación infantil encontramos las asignaturas de atención a la diversidad, dificultades del aprendizaje, educación primaria y dificultades del aprendizaje, pero en sus descripciones y objetivos no se atiende a especificidades bilingües ceutíes. A esto se unen las consideraciones de algún profesor universitario de esta facultad sobre el árabe ceutí. Un dialecto que no tiene estructuras, gramaticales fijas ni soporte escrito, por lo que no se transmite formalmente, sino que depende de una enseñanza oral y por parte de personas poco instruidas o con bajo nivel cultural y es pobre en vocabulario. De los pocos trabajos de investigación llevados a cabo en la ciudad, destacan los de una profesora de lengua y literatura española en un instituto de la ciudad, Verónica Rivera. Además de las referencias a las que hemos hecho alusión, cabría destacar los resultados de una encuesta hecha a alumnos arabófonos, la cual arroja estos resultados. El 48,97% de ellos dice que aprendieron el español al llegar al colegio, mientras que el 38,73% dice haberlo aprendido en casa y el 14,28% restante no lo recuerda. Este dato es relevante si se tiene en cuenta el alto índice de fracaso escolar existente en Ceuta. En cuanto a los intercambios entre el árabe ceutí y el árabe marroquí en Marruecos, pues el único intercambio que existe es el de los mismos hablantes, los cuales tienen familia en el país vecino, son habituales las idas a Marruecos, sobre todo a las ciudades cercanas de Tetuán o Tánger, y algunos marroquíes vienen a Ceuta para visitar a sus familiares o comprar. Más allá de estos contactos, desconozco otros de tipo institucional. Estos aspectos, el artículo 7 también añade estos compromisos de las partes, que no se cumplen tampoco, eliminar, si aún no lo han hecho, toda distinción, exclusión, restricción especificada con respecto a la utilización de una lengua regional o minoritaria, fomentar la comprensión mutua, la comprensión y la tolerancia hacia las lenguas regionales minoritarias, en consideración las necesidades y los deseos expresados por los grupos que empleen dichas lenguas, se les invitarán a crear, si fuera necesario, órganos encargados de asesorar a las autoridades, y el compromiso de aplicar mutatis mutandis los principios enumerados en este artículo. Dado lo dicho anteriormente, no se están cumpliendo, a no ser la enseñanza del árabe ceutí en el Instituto de Idiomas, la creación de un departamento de árabe anecdótico en el Instituto de Estudios Ceutíes o la celebración del Día de la Lengua Materna. Concluyendo, el árabe ceutí se encuentra en una situación de minorización y peligro, dado el escaso, no decir nulo, interés de la Administración española en general y Ceutí en particular, liderada por dos partidos tradicionales, PP y PSOE. Calienta y promueve el monolingüismo militante que ve al árabe ceutí como una lengua de inmigrantes, no tradicional y considerada como la lengua del enemigo, Marruecos. Se hace necesario, por tanto, el cumplimiento de todos los puntos del artículo 7 para su salvaguarda. Muchas gracias. Moitas grazas, Francisco. Ten a palabra ahora Michel para falarnos do aragonés. ¿Prefieres este tono? Como quieras. Hola, buenas. Pues, para principiar, me faría goyo agradecer ao Consello da Cultura Galega por habernos convidado a hacer esta presentación y, bueno, decir también que vengo del Seminario Aragonés de Sociolingüística, que somos un grupo de expertos que traballamos con las dos lenguas de Aragón, tanto con lo aragonés como con lo catalán, ¿no? Que también pues, nos charlará Javier Giral.
Bueno, en el caso del aragonés, el Gobierno de Aragón, competent en matèria de llengües pròpies, ha incompliu sistemàticament l'article 7 de la Carta Europea, encara que, a partir de la creación de la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón en 2015, s'ha empecipiado a millorar o cumplimiento de bells aspectos que reflecta esta carta, ¿no? Dende a vista legislativa, l'actual marco legal definiu en la Lei de Luengas de 2013 no garancia os delitos dos fablans. Esta ley, aprobada por el gobierno PP-PAR, puede estar que la conozcaz por el tema de los acrónimos que fa servir de la PAU para referirse a lo catalán y de la PAPIP para referirse al aragonés. Está ahí la ley actual, la ley que tenemos vigent, tallo de raíz los tímidos avances que va a suposar la anterior ley de Luengas de 2009, aprobada en el año de gobierno de PSOE de Marcelino Iglesias, catalano fablán en este caso, lo anterior presidente de Aragón. También se suprime en esta legislatura la referencia a los nombres de las dos luengas en el artículo 4 de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés, que mientras un año dejó de tener os nombres de aragonés y catalán para referirse a las dos lenguas aragonesas, ¿no? Por tanto, mientras este año dejó de cumplirse la cláusula del artículo 7, ¿no? Después, ya con la plegada de un nuevo gobierno y en un ambiente político más favorable, no nomás por los partidos de gobierno de Aragón actual, que son o PSOE y la Xunta Aragonesista, quiero decir que también había avances en otros partidos como Podemos o mesmo otros en las posiciones políticas que lleva antes, ¿no? Se restablecen los nombres de las luengas en la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés, cumpliendo esta cláusula de la carta, ¿no? Ahora podemos decir que esta y la sola cláusula de la carta que actualmente se cumple en Aragón para el caso del aragonés. O sea, de toda la resta, este reconocimiento formal del aragonés como lengua propia de Aragón y la sola protección que podemos decir que se da para el caso del aragonés. Y antipartí, como digo, mientras un año dejó de cumplirse. A Ley de Lenguas de 3-2013, que encara lle vigent, deja la voluntad política del Gobierno de Aragón, en colaboración con los concellos, la adscripción a la zona de lengua aragonesa, catalana o castellana. Esto quiere decir que el Gobierno de Aragón que ha de definir las zonas lingüísticas del aragonés. Por lo tanto, tampoco no hemos tenido avances ni con el anterior gobierno ni con el actual en el tema de la zonificación. Sí que se establecían en la anterior ley de Luengas de PSOE de Marcelino Iglesias, pero actualmente no se considera como oficial y no tenemos una zonificación lingüística que llegue a otro de los siguientes puntos dentro de la carta, ¿no? Antipartí, claro, esto lo que falle dificultar mucho la adopción de políticas públicas para proteger a lengua aragonesa. Por otro costado, también estas zonificaciones, estas propuestas que ya se han feito, tienen bells problemas, porque con los datos del OZAGER informe, del OZAGER Censo Sociolingüístico que hemos feito en Aragón, con o informe el aragonés y lo catalán en la actualidad, muestran que el aragonés y el presidente de Aragón con una concentración muy amplia en términos absolutos en la ciudad de Zaragoza, que en 2011 contaba con 7.183 fablans. Claro, como sabréis, una mica de contexto, Aragón es un territorio muy rural y la sola ciudad con importancia es Zaragoza. Y de que ahora no había garra nivel de protección en esta ciudad para todos los fablans de aragonés que vina, ¿no? Y esto supone un 28,1% de todos los parlados, que suposarían un 25.556 en esta añada 2011, con el Censo de Población y Viviendas, que sí que incluía una pregunta sobre las lenguas propias. Ahora, para cumplir con los compromisos territorializados de la Carta, se habría de emprender una zonificación lingüística amplia que garancie los derechos dos fablans. Que vaya una de las prioridades hacer
fer esta zonificación. Por lo tanto, a día de hoy no se cumple a cláusula B del artículo 7, porque encara no s'ha definit esta territorialización y que antiparte habría de actualizarse. O fomento del aragonés dentro do Gobierno de Aragón e otras institucións ha estado moi chucot e en moitos casos quasi inexistente. Os datos de María Pilar Benítez en el año 2015 contrimuestran un huesto en luengas propias de Aragón en el año 2014 de no más 25.000 euros. Como sabéis, hizo para fomentar el uso de una luenga y una cantidad muy, muy chicota. Suposando no más un 0,027% de las cuentas de la Consellería de Cultura y Educación del Gobierno de Aragón. Sí que es verdad que desde el año 2015 en este sentido se ha mejorado porque con la creación de la Dirección General este presupuesto ha aumentado mucho, dica casi 600.000 euros. Encara no es suficiente para la salvaguardia del aragonés, pero hasta un avance en estos años. Y en 2017, si sacamos los datos de gastos de personal que no eran incluidos dentro de los datos de Benítez, veíamos que unos 200.000 euros sí que se emplean para el fomento de la luenga, ¿no? En la misma línea, el fomento del uso oral y escrito del aragonés en las instituciones públicas ha estado muy radio. A presencia en los medios de comunicación dependientes de ADHA y testimonial. En Aragón Televisión y en Aragón Radio y prácticamente inexisten. De feito, los pocos espacios que existen gozan chugar más un papel de confusionismo que no de promoción y dignificación. Y para eso se trae una cita de lo que decía a presentadora de Bien Dicho, que era o programa que ahora ya no se emite, que, digamos, feba una promoción de patrimonio lingüístico de Aragón, que no feba diferencia entre el aragonés y el catalán, como digo. Pues para ella el aragonés, y cito textualmente, es un conjunto de léxico de palabras propias de cada sitio que vamos como añadiendo al castellano. O sea, ahí se lleva un nivel que tenemos en Aragón a día de hoy. Ahora, si la persona que se suposa que lle más vistera para el fomento de las luengas las trata asinas como si estás en cosas y antiparti sin hacer diferencia entre que lle aragonés, que lle castellano y que lle catalán, pues somos en un punto una miqueta difícil. Aunque ahora con el cambio político este programa ya no se emite. O fomento da producción escrita ha principiado dende os concellos de Huesca e Zaragoza, como digo, non lleno máis a Dirección General de Política Lingüística, sino que con o cambio político que habido tamén en diferentes institucións había unha chicota millora, sí que se son fendo pues, de cartelería, los programas de fiestas, bellas cosas, y son en las dos capitales más importantes de Aragón, bueno, son Huesca y Zaragoza, ¿no? Y, bueno, también el Concello de Huesca cuenta con una oficina de lengua aragonesa en 2015 y el Concello de Zaragoza ha anunciado la creación de una para aquí, para el año 2017, ¿no? Con tot y con ello, las cláusulas C y D sobre el fomento de la luenga, el artículo 7 también se incumplen porque no había políticas proactivas suficientemente implantadas, ¿no? Por otro costado, a relacións da comunidade lingüística aragonesófona con otros actos organizados de otras luengas minorizadas en situaciones parellanas existe gracias a las asociacións y a los parladors. Ni siquiera se ha fomentado a relación entre la comunidad aragonesófona y la comunidad catalanófona dentro de Aragón, ¿no? Es que es verdad que desde la creación de la Dirección General de Política Lingüística se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, movilizando a las dos comunidades lingüísticas y eso pues un paso entre esa relación y esos intercambios. Y también pues ha feito por primera vegada una trobada de escolas catalanófonos y aragonesófonos de zonas de los dos puestos. Y bueno, esos son pasos chicos, pasos en tadeban, pero desde luego ya dentro del ámbito del Estado y del ámbito europeo y mismo de fuera tampoco no se ha promocionado, por lo cual también se incumplen las cláusulas y da carta sobre las relaciones con otras comunidades lingüísticas. Las acciones públicas para empezar la enseñanza del aragonés se pueden resumir en las clases de aragonés en la educación infantil, primaria y secundaria que empecipieron en el curso 97-98 y también en el programa de animación sociocultural Lucía Dueso en el ámbito escolar.
pero todas dos tienen un presupuesto chicot y poquet impacto social. Dica no fa guaire, estas clases lleran y son, en muchos casos, continúan siendo extraescolares, es decir, son de fuera del horario escolar, no son ni siquiera una asignatura optativa, aunque ahora con el cambio legal del 11 sí que ha cambiado una miqueta situación. La maestranza del aragonés tenía una expansión significativa en el periodo 2012-2015, pasando de 5 a 8 profesores y de 350 a casi 700 alumnos. En este periodo también se publicaron los primeros currículos de aragonés que permitían que el aragonés pudiese entrar en horario escolar en los colegios que lo demandasen, ¿no? Desde el año 2015 se ha continuado esta tendencia y se han creado nuevos proyectos como el proyecto piloto Rosario Ustariz de aragonés, que tiene a finalidad de ya no hacer clases de aragonés, sino también clases en aragonés, no como una asignatura completa, pero sí con proyectos, digamos, que hagan servir como lengua vehicular el aragonés, ¿no? Y esto se ha principiado a hacer en las localidades, en los lugares, con una vitalidad notable de la luenga, como pueden estar Hecho, Fonz, Benás o Pandicosa. Bueno, ya para ir rematando, la mostranza de aragonés adultos no es profesionalizada y contó con 428 alumnos en todo Aragón y la ciudad de Barcelona en el curso 2016-2017. Este triballo se fa generalmente dentro un movimiento asociativo y sin refirme institucional, es decir, son asociaciones y particulares los que fan estas clases. Sí que es verdad que la añada pasada a Dirección General de Política Lingüística fació una partida presupuestaria para refirmar ese triballo de las asociaciones culturales en general, no específicamente para la mostranza de adultos, y que ahora se sigue trabajando para que entren las escuelas oficiales de idiomas en el curso 2017-2018, habiéndose regulado ya de traza oficial la adaptación aragonesa a lo marco europeo de referencia para las lenguas minoritarias. Por otro costado, en lo que son las zonas con un uso y una vitalidad más grande del aragonés, esta adopción de las escuelas oficiales de idiomas no es suficiente, porque son zonas más que más rurales. Ahora sí que fa buena honra para puestos como Samiánigo, Zaragoza o Huesca, aunque había una comunidad de fablans. Lo que pasa es que, claro, para plegar a puestos como, que me sigo, la Val de Benás o la Val de Chistau, ese servicio no es suficiente. Por lo cual habrían de fese herramientas útiles para permitir que esa demanda se cubra, ¿no? Y que no la tenga que cubrir el asociacionismo y la voluntariedad de las personas. No existen apenas programas públicos de promoción y financiación de investigación sobre las lenguas propias, y esta investigación se fa más que más sobre el tejido asociativo a Universidad de Zaragoza y estudiosos a título individual. Como institución pública no más empenta activamente las investigaciones sobre el patrimonio lingüístico a Diputación de Huesca a través del Instituto de Estudios Alto Aragoneses, y sí que se ha asignado, encara tampoco no hay en práctica, un convenio entre la Dirección General de Política Lingüística y la Universidad de Zaragoza para la creación de una cátedra sobre lenguas propias en la universidad. Por lo tanto, el Gobierno de Aragón tampoco no cumple a cláusula H. En conclusión, Aragón incumple sistemáticamente el artículo 7 de la Carta Europea de las Lenguas. Este incumplimiento es el resultado de la elección pública del Gobierno de Aragón desde el año 1998, año en que se signó la Carta por partidos estados, y con tot y con iso, desde 2015, con el cambio de escenario político y la creación de la Dirección General de Política Lingüística, había una miqueta más de esperanza para que esto tire entadeban. Y bueno, pues eso, para rematar, decir que Aragón incumple históricamente con los acuerdos signados. No sé si muy bien de tiempo. Muy bien. Vale. Muchas gracias, Anchel, por a túa participación. E agora imos escoitar a experiencia da única lingua non territorial que temos, a parte das linguas de signos, pero non están cobertas pola carta, a partir da intervención de Juan Francisco sobre o romano caló. Això divés, tabem Bartaló, bons dies.
Quiero agradecer al Consejo de Cultura de Galicia esta invitación, aunque yo creo que se ha equivocado, yo no debería estar aquí, pero me he dado cuenta de eso tarde. Yo creo que debería haber venido un experto gitano o gitana, eso hubiera sido lo propio. Entonces ustedes me dicen, ¿y por qué aceptaste? Pues yo qué sé, porque no se me ocurrió en ese momento. Viéndolo a posteriori y viendo a la gente que estamos aquí, creo que ese derecho y ese deber les corresponde a ellos, ¿no? En cualquier caso, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda y a lo mejor les doy una perspectiva que tampoco la obtendrían de personas propiamente romaníes. Así que intentemos beneficiarnos, ya que hemos cometido un error de base por precipitación, quizá por egoísmo, vamos a intentar beneficiarnos de ello. Caló, romanó, romaní. Bien, yo voy a intentar dar un poco de fundamento al debate porque probablemente la situación de estas lenguas no está tan conocida o tan establecida como de las otras muchas que hemos venido hablando, ¿no? Entonces yo les voy a hablar un poco de qué es el caló, tal como yo lo entiendo. Yo soy profesor de antropología, no soy propiamente un lingüista, aunque hago antropología lingüística y durante unos años, dentro de una vinculación muy intensa de nuestro equipo y de mí mismo con la historia, la demografía, el presente, las reivindicaciones, la política de los grupos romaníes, tanto los gitanos o calé españoles como romaníes de otras partes de Europa, incluso de América, sobre todo que están emigrando a Occidente, pues la preocupación con las lenguas y el interés por aprenderlas es fundamental. Entonces yo les voy a hablar un poco de 4 aspectos centrales. ¿Qué es el caló? ¿Cuál es su pasado? ¿Cuál es su presente? Y de alguna manera, ¿cuál podría ser su futuro dentro de este debate que tenemos de hasta qué punto los estados? Se habla demasiado del Estado, me parece a mí aquí, que es un tema polisémico. A veces esto parece que llueve en el Estado español y resulta que es que el Ministerio de Fomento tiene goteras, ¿no? Estamos usando el término mucho, demasiado y exigiéndole todo al Estado. Los medios de comunicación no deben ser solo estatales, por ejemplo, creo yo, a mi juicio. Así que también hay una voluntad de base, de un esfuerzo de qué es lo que los hablantes están dispuestos a hacer por su propia lengua y su mantenimiento. Me gustaría oír un poco más de eso. Y en el caso de los romaníes, que son probablemente los más pobres, más despreciados, más discriminados de todos los europeos, pues si alguien tiene derecho a que su cultura y su lengua sea fomentada, quizás sean ellos, ¿no? ¿Qué es el caló? El caló es uno de los 10 o 12 idiomas para romaníes o idiomas mixtos que se han ido configurando en Europa, sobre todo en las periferias romaníes de Europa en los últimos 300 o 400 años. Han ido aparejadas con la pérdida del idioma originario, con la pérdida del romaní. O sea, allí donde no se ha conservado bien el romaní, generalmente ha surgido un pararromaní, un idioma mixto que es una combinación de un léxico de raíz romaní, por tanto, fundamentalmente índica, aunque también griega, y también medio oriental, con una base, con una gramática, una morfosintaxis de los diversos idiomas dominantes en cada zona. Tenemos un rominchela, un romaní de base, con base euskérica, tenemos un caló catalán, un caló portugués. El más importante de todos los caló probablemente es el español, el que tiene de base el castellano y que tiene una raíz claramente andaluza. O sea que probablemente los gitanos mayormente vivían en Andalucía hasta el siglo XVII-XVIII y después se han ido extendiendo por toda la península, ¿no? Incluso en Portugal. En Portugal uno ve aspectos lingüísticos que corresponden a una base andaluza cuando habla con los chicanos portugueses. El caló en algún momento fue un idioma con una articulación compleja, con una riqueza expresiva. ¿Cuándo? No lo sabemos. Probablemente entre los siglos XV y XVII, XVIII, porque los primeros evidencias, ya que son de principios del siglo XIX, de un lingüista importante, un arabista importante, José Antonio Conde, que lo recoge, era un afrancesado, o sea, que viajó con los franceses a Sevilla y luego huyó con ellos y recoge un diccionario de caló muy denso, muy rico, que tiene unas 850 voces independientes y ya es un idioma mixto, ya está completamente, si queréis, mezclado, colonizado, transformado por el español. Hemos de plantearnos, en cualquier caso, que en algún momento hubo un hispano-romaní, hubo un romaní
flexionado, articulado, complejo que se habló en la península ibérica. Probablemente con otros idiomas de Europa Oriental, porque casi todos los romaníes del mundo son bilingües, como mínimo. ¿De acuerdo? Es decir, los romá que viven en Rumanía y hablan algún dialecto romaní, también hablan rumano. Y a veces incluso húngaro, si viven en Transilvania, ¿no? Entonces, probablemente los primeros romaníes que llegaran a España en el siglo XV hablarían 2 idiomas. Y uno de ellos sería un romaní articulado que se fue transformando paulatinamente en el caló. El caló ha funcionado como idioma comunicativo, pero esa no es la situación actual. Hablemos un poquito del pasado y de lo que conocemos. El problema con el pasado de una lengua casi siempre es parecido al problema que tiene la historia de la población que la habla. Y la historia de los gitanos, por así llamarlo, que es un término que está en desuso y que hay que usar muy cuidadosamente, el pasado de los romá lo han escrito sus verdugos, fundamentalmente. Aquellos que querían exterminarlos, sea cultural o físicamente. Entonces, claro, no son fuentes demasiado fidedignas, pero en todas ellas hay una recurrencia a la jerga, a que dejen de hablar como hablan, porque eso les impide volverse vecinos, naturales, que son los 2 términos centrales que se usan en todo el antiguo régimen en España, vecino y natural. Para eso hay que ser católico, como ya se nos ha dicho, pero se puede ser francés y ser vecino, pero no se puede ser gitano y ser vecino, no se puede ser judío y ser vecino, hay que dejar de serlo. Y uno de los elementos que te indican que no lo has dejado de ser es que sigues hablando tu jerigonza. Y por eso te podían mandar a galeras, o te podían mandar a Almadén, a las minas de mercurio, y que te mandaran a Almadén 6 años no era muy saludable, que digamos. Entonces, ha habido una persecución sistemática que es uno de los elementos centrales de la pérdida del idioma. No el único, no seamos ingenuos. El poder de los idiomas dominantes es avasallador y el castellano ha tenido un poder enorme en toda la península y fuera de aquí. En cualquier caso, el pasado es desconocido. El pasado del caló es prácticamente ignoto. Hay un problema con el caló que tiene mucho que ver también con la situación de la población que lo habla, y es que en algún momento se fue convirtiendo en jerigonza de delincuentes, en un idioma carcelario. Yo la primera vez que oí términos caló fue cuando hice mi primer trabajo de campo, que era con atracadores de bancos enganchados a la heroína. Fijaros, así empecé yo a estudiar antropología y luego me fui a Indonesia. Y me decían cosas sorprendentes porque sus padres no las hubieran entendido. Me acuerdo una vez uno que íbamos en un coche y se quedó la puerta abierta y dijo, China la burdi. Yo lo anoté ahí, tomé nota y luego lo busqué y muchos años después, cuando empecé a trabajar con gitanos, me di cuenta que es que era gitano. Era chipicalí, eso es romanó. Y esto, claro, no ha beneficiado mucho el desarrollo del caló, porque muchos de los expertos en caló han sido expertos en delincuencia. Incluso directores de cárceles. Tenemos algunos en la historia. Entonces, claro, esas concordancias no favorecen el que una lengua se tome en serio. Entonces, el caló ha sido ignorado por unos y por otros y recuperado por los románticos. Los románticos llegan a España cargados de lo que luego se llamará orientalismo, que es un concepto muy interesante porque no hay nadie que no sea orientalista. La cuestión es con quién eres orientalista. En Rumanía, que acusan de balcanización, de ser balcanizados a los occidentales, es que nos consideráis como el oriente domesticado dentro de Occidente, pero ellos son muy orientalistas con sus gitanos. Así que esto es como las muñecas rusas, hay una dentro de la otra, y el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Ahora, con el giro de colonial, yo creo que el colonialismo lo llevamos todos como un virus, como el nacionalismo, la discriminación, las formas de categorización son automáticas. Es más, probablemente tengan una base evolucionaria. En cualquier caso, los gitanos están en el último escalón de las lenguas abandonadas. ¿Qué ocurre con el caló hoy? El caló está prácticamente perdido como idioma de comunicación. No se transmite familiarmente, no es una lengua materna, las madres no se lo enseñan a los hijos, a veces las abuelas o los abuelos son los que lo enseñan. No sirve para comunicar nada diferente. En la comunicación misma está la diferencia. Es un emblema étnico, es un banderín de enganche que te dice
yo soy gitano como tú, yo valoro lo que tú dices. Y está surgiendo y encontrándose y revitalizándose en situaciones muy peculiares. Por ejemplo, hay pastores evangélicos pentecostales de una iglesia nueva, de raíz gitana, que ha surgido y que está fermentado en toda Europa, que se ponen a hacer la prédica en caló. Claro, tienen que usar una reconstrucción de un idioma que no tiene términos para muchas cosas. Para, qué sé yo, el Espíritu Santo, pues no existe un término en caló tan sencillo, porque vengue, que es espíritu, casi siempre quiere decir demonio. Y también se usa mucho para denotar a los payos, a los no gitanos. En cualquier caso, está ahí como un fermento, se sigue utilizando, se aprecia muchísimo, pero es muy difícil usarlo como lengua educativa, por ejemplo, o plantearlo como una colengua oficial. ¿Qué se puede hacer con el caló? ¿Cuál es la situación del caló de cara al futuro? No se puede estudiar eso tampoco sin situar a los gitanos españoles dentro de una comunidad mucho más amplia a la que también pertenecen, los romá del mundo, un archipiélago de pueblos no necesariamente solidarios entre sí, que no necesariamente tienen una idea clara de cuáles son sus límites, quiénes son los otros. Esto siempre está abierto a negociaciones y a choques, pero hay un movimiento pan-romaní mundial que tiene su bandera, que tiene su pasaporte, que quiere tener un estatus político, que quiere está en las Naciones Unidas y que quisiera un reconocimiento nacional y no territorial. Y eso sí que es sorprendente, porque todos habéis estado hablando de territorios, francamente de territorios. Hombre, habéis dicho, sí, el gallego, que se habla en León, tal, pero el territorio. Aceptáis todos la división territorial y estatal, en el fondo. Y habláis de Estado español, que es un tema muy peculiar. Los gitanos no tienen Estado, no tienen territorio. ¿Puede haber un Estado sin territorio? ¿Qué clase de estatus político pueden tener? Por ejemplo, hubo un movimiento que duró poco que pretendía que en España hubiera una 18ª autonomía, la de los gitanos, y que no fuera territorial. Eso duró poco, no se ha vuelto a comentar, pero ellos lo reivindicaban sobre todo desde un punto de vista cultural, lingüístico. Es interesante. La vinculación con el romaní es muy importante porque uno se plantea qué debemos hacer de cara a tener un medio de comunicación viable que sea propio de los romaníes. El romaní es un idioma vivo que hablan millones de personas, que se habla en muchísimos más países, perdonadme, pero es que me gusta meter el dedo en el ojo, que el gallego, por ejemplo, o que el catalán, o que el euskera. El romaní se habla en 90 o 95 países, lo hablan millones de personas, es de una riqueza extraordinaria. Es verdad, hay 7 grupos dialectales, pero ya se empieza a escribir porque la gente a la hora de comunicarse no se para en si está estandarizado o no. En Internet los chavales, chaval es un término romá, por cierto, y por tanto índico, lo mismo que majara, majareta, es un término de raíz índico. En español hay 200 o 300 términos que préstamos del caló que cualquier experto en sánscrito dirá, pero si están aquí, si es muy noble esta lengua. Currar, fijaros, currar y currelar, los gitanos por supuesto son muy vagos y no les gusta el trabajo, pero la palabra en español para designar trabajo y trabajador resulta que es romaní. Sobar, pinrel, currelar, molar, etcétera, 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 ¿no? Giñar, con perdón, defecar también, y otras muchas. ¿Qué hacer? Obviamente la reivindicación, a mi juicio, tiene que ir más hacia el romaní, el romanó, que hacia el caló, hacia la lengua que está viva, y la cuestión es cómo vincular a los gitanos españoles con esa lengua universal en la que se comunican todos los gitanos. Una experiencia muy desagradable, muy desmoralizadora para los gitanos españoles cuando se reúnen internacionalmente es que todos los demás gitanos se ponen a hablar en romaní y ellos no entienden ni papa. Saben algunas palabras, oyen. Por ejemplo, tú dices, ¿qué es el caló? Por ejemplo, le pregunto a alguien, barbaló, y me dice, un menda que tuvela muchos jayeres, o sea, un tipo que tiene mucho dinero. Y barbaló es un término que también es romaní, así que tú estás oyendo y dicen barbaló, y dices, eso lo entiendo, eso lo decía mi abuelo, o nasfaló, estar enfermo, o soblar, dormir, sobar, porque en los que tengáis alguna idea de términos delincuenciales están llenos, claro, de caló. O sea que quizá tengamos que poner
a los delincuentes a que nos enseñen caló a los demás, cosa que no es del todo descabellada. Hay uno de los más bonitos proyectos de utilización del caló, que es la enseñanza a analfabetos en la cárcel utilizando las letras del flamenco. Porque eso les interesa mucho, además luego les pones al camarón cantándolo y ya logras el éxtasis de que he entendido y puedo escribir lo que mi ídolo está diciendo. Y claro, el flamenco está lleno de términos de caló, de términos de gitanismos, ¿no? Sacáis, los ojos, etc. El parné es blanco, la plata, lo blanco, el dinero. Bien, hay un movimiento panromaní universal que tiene una propia dinámica, que tiene una dialéctica, está reconocido por el Consejo de Europa, que hay unos conflictos tremendos, pero la lengua no es la prioridad en España. O sea, si tú te planteas las asociaciones gitanas, tenemos un Instituto de Cultura Gitana del año 2005. En fin, no me pronuncio, pero la lengua no ha sido una de sus reivindicaciones. La han utilizado, tienen ahí un programa, pero no ha habido actividades. Hay un consejo del pueblo gitano que está formado por representantes de las principales asociaciones, pero tampoco han hecho una demanda lingüística muy poderosa. Comparado con la vivienda, el trabajo, la educación y la salud, la representación política o la afirmación cultural no parece muy fuerte. Se basa mucho más, por ejemplo, en aspectos musicales. Así que, en cierto modo, el caló está como perdido. Es un idioma agónico, casi todo el mundo lo reconoce, las generaciones sucesivas cada vez saben menos términos y está entrando una nueva ola, que es el romaní. Es que en España ya tenemos ciudadanos españoles, inmigrantes rumanos, búlgaros, húngaros, cuyo idioma materno es el romaní. Después de 500 años se habla romanés en español, en las calles, en las escuelas incluso. Naturalmente, eso no significa que vaya a ser un idioma oficial, pero sí que permite la posibilidad de recuperar un idioma que se nos ha perdido, que se nos ha escapado y que también es nuestro patrimonio. Y que yo coincido completamente con nuestro colega en el que si no dejamos que la gente y apoyamos que la gente demuestre su diferencia en ámbitos que son mucho más comunes y de los que podemos beneficiarnos todos, fomentamos cierto tipo de conflictos que no deseamos, ¿no? El Consejo de Europa ha jugado un papel, juega un papel muy importante, porque claro, un pequeño aspecto. Los gitanos, los romá de países como Rumanía, Eslovaquia, Hungría, no son una minoría menor, son una minoría estratégica. Si esos países tienen serios problemas de desequilibrio político, que los tienen en este momento, Hungría, Polonia, Eslovaquia, están en una situación verdaderamente tan tensionada que en algunos aspectos recuerda a los años 30. Si esos países caen, por ejemplo, cambian de órbita, empiezan a interesarse mucho por la visión rusa de la vida, Europa se ve muy desequilibrada y la posibilidad de una emigración masiva siempre ha preocupado a Occidente y en este momento la demografía se ha politizado completamente. Completamente. Es un tema central. Y los romás son la población más joven, más fértil y más odiosa de Europa, la que no quiere nadie, hasta el punto de que se compara la llegada de Roma, de inmigrantes romá, pues con una plaga o con el calentamiento global, etcétera, etcétera. Luego, aquí la lengua es un elemento de conflictos mucho más profundos que están por debajo. Somos capaces de aceptar y fomentar esa expresión como un elemento más de incorporación, porque nosotros con los gitanos, y nos dicen que somos los mejores de Europa, España pasa por ser el país que mejor trata a sus gitanos. Poner esto bien entre comillas, como podéis imaginaros, ¿no? No hay más que darse una vuelta por algunos de los guetos que tenemos. Imaginaros cómo es la situación en Eslovaquia, en el este de Eslovaquia, rozando con Ucrania. No sé si os suena en algún momento, o en algunas zonas de Rumanía o de Serbia. Por lo tanto, hay algo que no he oído aquí, y es que estáis un poco metidos, perdonadme, en una especie de burbuja lingüística, pero la lengua no es más que un elemento más de otros muchos aspectos.
de igualdad, de oportunidad, de reivindicación. En el caso de los gitanos es peculiar, porque el asociacionismo gitano hoy en España está dominado fundamentalmente por una o dos asociaciones que no son fundamentalmente romanas. No digo que lo hagan mal, no digo que tengan la culpa, pero, por ejemplo, la Fundación Secretariado Gitano, que se encastra en los, se llama así, secretariados, en los secretariados de evangelización de la Iglesia Católica, había uno para Asia, otro para África, el DOMUN con la cara de los chinitos, etcétera, etcétera. Y estamos diciendo que el evangelismo gitano es una de las corrientes más importantes y tenemos la principal asociación en España católica. Fundamentalmente la preside un sacerdote. ¿Qué ha pasado con el resto de las asociaciones gitanas? ¿Qué tiene que decir sobre el caló? Nada. Prácticamente se han quedado mudas. Luego, aquí hay que un fermento muy grande. Quizá algunos no gitanos tenemos también que dar caña por debajo para que todo el mundo espabile, incluidos los gitanos. O sea, más que hubiera venido un gitano, a mí me hubiera gustado tener un gitano enfrente como en un diálogo. Por lo tanto, esto queda muy lejos de la mayoría de las cosas que os preocupan a vosotros, que es que cooficialicen la lengua minoritaria que existe en vuestro territorio. Bueno, perdonadme que os diga, lo respeto perfectamente, pero pensar un poco en las otras poblaciones que tienen problemas presupuestarios, ¿de acuerdo? Porque al final esto todo es cuestión de dinero, de recursos. No le pidamos tanto al Estado porque estamos a punto de hacerlo crujir. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Francisco. Tenemos ahora a Javier para hablarnos del català en la franja en Aragón. Això funciona? Sí, funciona, a veure, prova. Funciona això? Sí. Bé, començaré també agraint la invitació al Consell de la Cultura Galega i a Fernando Ramallo per participar en aquesta sessió. Sento tornar al territori A la burbuja. i sento tornar a reclamar cooficialitat. Però és el... I calés, i los calés. Bueno, amb més o menys calés, però també em fan falta, òbviament. Sí. Em toca parlar del català a l'Aragó, la llengua que es parla a la denominada franja d'Aragó, franja de Ponent, segons el punt de vista des d'on ens mira, és a dir, el territori fronterer entre Aragó, Catalunya i el País Valencià. No hi ha dubte que a l'Aragó l'Estatut d'Autonomia, des de 1982 fins a la darrera versió de 2007, sempre ha tingut present en el seu article 7 la particularitat lingüística de la nostra regió, parlant primer de modalidades lingüístiques i des de l'any 96 de llengües i modalidades lingüístiques. Però el que ha mancat sempre en el text estatutari és la concreció de quines són aquestes llengües, amb la qual cosa podem afirmar que no hi ha un reconeixement de les llengües regionals minoritàries. Quin és el motiu? Senzillament el fet d'haver d'identificar la llengua que es parla a l'àrea oriental amb el català, haver d'usar el terme català. Tan sols hi va haver un moment en què legalment es va reconèixer el català i l'aragonès també, dins la Llei de Patrimoni Cultural Aragonès de 1999. En aquest text s'especificava que el català i l'aragonès són llengües pròpies de la regió i fins i tot s'arribava a parlar d'una declaració de cooficialitat a través d'una llei de llengües específica. A partir d'aquí, cada govern autonòmic ha tingut les seves precaucions, de manera que sempre s'ha rebutjat aquesta cooficialitat, perquè socialment no és ben vista. A més, tot i que la llei de llengües de 2009 deia que el català és llengua d'Aragó, la de 2013 eliminava tot vestigi d'aquesta denominació i simplement es feia una delimitació de la zona d'ús d'una llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental, el famós Lapao, al qual ha fet referència Àngel. Fins i tot es va eliminar català de la Llei de Patrimoni Cultural. I és cert que amb el canvi de govern de 2015
totalment procliu a dir les coses pel seu nom, s'ha recuperat el terme català, però amb la matisació de català d'Aragó. Respecte a l'àrea geogràfica de la llengua regional, s'evidencia una altra carència que afecta el foment de les llengües minoritzades d'Aragó i en particular del català. I em refereixo a la divisió comarcal, i encara anem més al territori i a la burbuja que deies. En el cas d'Aragó, quan es va fer la divisió comarcal, no es va tenir en compte el criteri lingüístic, excepte en una única comarca, que és la del Matarranya, on tots els municipis són totalment catalanoparlants. En canvi, a la resta de comarques hi ha la inclusió de localitats que parlen, en alguns casos, castellà i català, i en el cas de la Ribagorça, aragonès i català. Òbviament, en totes aquestes comarques, la llengua oficial, l'única llengua oficial, és el castellà. Aquesta distribució no ha afavorit gens el sentit d'unitat lingüística del territori aragonès on es parla català. Més aviat al contrari, ha servit per difuminar-lo. I faig referència sobretot al fet de la gent que viu a la franja de no saber exactament on es parla català i on es deixa de parlar català. Aquest sí que és un problema, sobretot en aquestes zones, de no saber identificar qui són els punts catalanoparlants del nostre territori. D'aquí que hagués estat molt interessant i jo crec que molt afavoridor per a la llengua el fet de crear unes comarques exclusivament catalanoparlants i no barrejant pobles catalanoparlants i castellanoparlants. D'altra banda, en el moment que hi ha en aquestes comarques un polític que és castellanoparlant, automàticament, d'un grup polític, naturalment, que és castellanoparlant, automàticament ja no es considera necessari fer res en relació amb el català. Per tant, són entrebancs els que ha trobat la llengua, en aquest cas, en què no hi ha una identificació territorial. A l'Aragó hi ha hagut tradicionalment una manca absoluta d'acció resolta de foment de les llengües minoritzades i concretament del català. I això és degut, primer, a la negació, desconeixement de la realitat lingüística regional per part d'una bona part de la societat aragonesa, sobretot pel que fa al català. Socialment, a Aragó no s'accepta que tenim una zona on es parla català, sí aragonès, perquè coincideix amb el nom el gentilici del nom de la regió, però clar, català ja és el de la regió del costat i això ja no és tan fàcil d'acceptar. Sí s'acceptaria una mica més valencià, perquè ja no s'identifica amb Catalunya, que és l'enemic tradicional. Després hi ha un desinterès social per aquesta realitat a tota la regió i també dins la pròpia franja. I després hi ha una absència de voluntat política decidida en favor del català, tant per part del govern com per altres institucions menors, com són diputacions, comarques i ajuntaments. Hi ha alguna honorable excepció. Això ha provocat que no s'hagi pogut declarar ni tan sols a la llei de llengües el català com a llengua cooficial a l'Aragó, almenys als territoris on es parla aquesta llengua. Vull comentar una acció que s'hi ha disposat el govern d'Aragó actual. Segons la llei de llengües que regeix, s'ha de crear l'Acadèmia Aragonesa de la Llengua. En la llei de 2009 hi havia un Consell Superior de les Llengües d'Aragó i s'havien de crear dues acadèmies, la de l'aragonès i la de català. La llei nova disposa, 2013, disposa que s'ha de crear l'Acadèmia Aragonesa de la Llengua. El govern actual acaba de proposar que dins d'aquesta acadèmia hi hagi dos instituts, un dedicat a l'aragonès i un altre dedicat al català. Clar, en el cas del català, per què? No caldria. Tenim ja una institució reconeguda internacionalment, que és l'Institut d'Estudis Catalans, la seva secció filològica, i per tant no necessitem cap institut.
sobre el català dins d'aquesta Acadèmia Aragonesa de la Llengua. Però jo penso que sí que és imprescindible i per això penso que és una acció bona que està intentant desenvolupar el govern, perquè és una manera de donar visibilitat al català dins del que és la nostra regió. No perquè faci una normativa nova, la normativa ja existeix, no cal fer una norma diferent, però sí que és una manera de donar identitat al català ja d'una manera institucional i així deixar que quedi una cosa com que no és pròpia del nostre territori, que és aliena i que no va amb nosaltres. Com que les institucions han fet ben poca cosa, sempre han estat les associacions locals les que han agafat el bou per les banyes, les que realment s'han esforçat per fomentar la transmissió generacional del català, recolzar-lo a l'ensenyament, donar-lo a conèixer i, en definitiva, per dignificar-lo. En relació amb el foment, facilitació de l'ús oral i escrit, el català a la Franja és una llengua que està limitada a l'àmbit més privat del parlant i també el que té un major grau d'informalitat, la llar, els amics, els veïns, i per la resta d'àmbits s'utilitza el castellà. És un fet que ja es va detectar en un estudi sociolingüístic que va fer la Universitat de Saragossa l'any 1995 i que després de 20 anys ha estat comprovat novament en una enquesta d'usos lingüístics de 2014 que ha fet la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la Universitat de Saragossa. Però el factor que està provocant realment aquesta situació és l'adequació del catalanoparlant a l'interlocutor que no sap català. De manera que hi ha un percentatge important de gent, gairebé un 22%, que no utilitza mai el català senzillament perquè no li cal, independentment de l'àmbit en què es trobi. Per tant, el foment de l'ús oral no existeix, més aviat al contrari, i menys encara l'ús escrit si tenim en compte que més de la meitat de la població no sap escriure en català. Les relacions amb altres grups de l'Estat que parlen aquesta mateixa llengua doncs actualment resulten prou dificultoses per la situació sociopolítica que viu Catalunya i per una altra circumstància que afecta a l'essència de l'aragonesisme més intransigent. I són dos fets concrets, la devolució dels béns eclesiàstics i la tergiversació de la història. Hi ha un problema entre Aragó i Catalunya, una sèrie de béns que pertanyen a les esglésies d'Aragó, però que estan dipositats en museus catalans. Doncs s'ha reclamat que tornin a l'Aragó. Doncs això és un problema importantíssim i que implica altres qüestions que afecten directament a la qüestió de la llengua. O la tergiversació de la història. Doncs a l'Aragó volem que es parli de Corona d'Aragó, no de Confederació Catalana-Aragonesa. I això també crea greus problemes. Per tant, les relacions no són fàcils. Clar, podríem tenir també relacions amb el País Valencià, però no n'hi ha, bàsicament. L'ensenyament. L'any 1985 es van implantar classes de català a les escoles i centres d'ensenyament secundari de la Franja. Es podien cursar voluntàriament i fora de l'horari escolar. La situació no ha canviat gaire des d'aleshores perquè el català se segueix ensenyant únicament com a llengua instrumental, com si fos una llengua estrangera, com a voluntària optativa. Sí que cal remarcar que a l'Institut d'Ensenyament Secundari Baix Cinca de Fraga, des de fa 10 anys es desenvolupa un programa lingüístic de català a l'ESO, de manera que hi ha algunes assignatures, a més de la instrumental, que s'imparteixen en català. I també és cert que el maig de 2016 es van aprovar els currículums de primària, ESO i batxillerat sota l'empara de la LOMCE, que han incorporat l'àrea de llengües pròpies d'Aragó, llengua catalana, com a matèria de lliure configuració
que es podran oferir als centres autoritats i sempre dins del repertori de l'optativitat. I a més, el català també és present en 3 de les escoles oficials d'idiomes d'Aragó. I a la universitat, la situació tampoc és que sigui gaire bona. Amb l'aparició dels graus van perdre presència d'assignatures i de crèdits i l'ensenyament del català va quedar reduït a 2 assignatures quatrimestrals de llengua, a una altra de literatura, això dins del grau de filologia hispànica. I al costat de qualsevol altra llengua estrangera que pugui oferir la Universitat de Saragossa. Únicament tenim una optativa a filologia hispànica, que és el català en Aragón, de caire dialectal. Llavors, és més de dialectologia catalana, però referit a l'Aragó. Per tant, es pot copsar perfectament que el català s'ensenya com si fos una llengua aliena al territori, com si fos estrangera, i les possibilitats d'aprenentatge que acabo de citar són les que tenen també els no catalanoparlants que viuen a l'Aragó. La promoció de la investigació. La recerca sobre el català a l'Aragó s'ha desenvolupat fonamentalment des dels anys 90 a la Universitat de Saragossa, sobretot amb la creació de l'àrea de filologia catalana, que en un moment va tenir 3 professors i que actualment només en té un, i que sóc jo. Doncs bé, s'ha fet el que s'ha pogut i poca cosa més, no? Doncs gairebé. Gairebé. És cert que els centres d'estudis comarcals també han fet esforços per dur a terme estudis sobre el català a la Franja i on realment s'ha treballat més sobre el català d'Aragó és a les universitats catalanes, fonamentalment Lleida, Tarragona, que són les que estan més properes al territori catalanoparlant aragonès, i també a la Universitat de Barcelona s'han fet treballs força importants. Sí que he de dir que no sé si s'arribaran a aprovar, Àngel ja ha comentat la càtedra aquesta sobre les llengües d'Aragó, en un conveni establert entre la Universitat de Saragossa i el Govern d'Aragó, no sé si s'arribarà a crear. I després, la universitat té la intenció de crear un institut universitari d'investigació sobre patrimoni i humanitats i dins d'aquest institut hi haurà una línia concreta sobre aragonès i català, però està per aprovar també i ja veurem què passa amb tot això. A l'Aragó hi ha una discriminació que planteja el mateix article 7 de l'Estatut d'Autonomia, que té 3 punts. El primer diu: las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón constituyen una de las manifestaciones más destacadas del patrimonio histórico y cultural aragonés y un valor social de respeto, convivencia y entendimiento. El 2, una ley de las Cortes de Aragón establecerá las zonas de uso predominante de las lenguas y modalidades propias de Aragón, regulará el régimen jurídico, los derechos de utilización de los hablantes de esos territorios, promoverá la protección, recuperación, etc. Hi ha un tercer punt que diu: nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua. Davant d'aquest text, és evident que hi ha un tracte d'inferioritat envers els parlants de català i d'aragonès, encara que el tercer punt diu que no n'hi pot haver de discriminació. A pesar de les bones intencions que proclamen els 2 primers punts d'aquest article, la discriminació rau en el fet de no concretar quines són aquestes llengües i les seves modalitats, és a dir, les varietats. Els aragonesos que tenen el català com a llengua inicial no s'hi veuen reflectits i, en aquest sentit, el mateix estatut posa en perill el manteniment i el desenvolupament d'aquesta llengua, i no únicament del català, sinó també de l'aragonès. Prioritats. Un minut. Cooficialitat. Ho sento. Cooficialitat. Incorporació del terme català i del terme aragonès dins del que és el mateix estatut. I així podrem tenir cooficialitat. Fomentar l'ús oral i escrit de la llengua en qualsevol àmbit. I això com s'aconsegueix? Doncs a través de l'ensenyament. Un ensenyament molt més agosarat del que
fins ara s'ha establert. Manca pedagogia, s'ha d'informar a la societat aragonesa de quina és la nostra realitat lingüística, no únicament a la franja, que també, sinó a la resta dels aragonesos. I, finalment, els parlants han de perdre la por a utilitzar la seva llengua allà on calgui. I aquesta és una tasca també prou difícil d'aconseguir perquè segueix prevalent el sentiment de parlo malament, fins i tot davant del català estàndard. Molt bé, gràcies. Gracias, Javier. Y ahora tenga palabra para hablarnos de catalán en Murcia, Antoni Mas i Miralles. Sí. Bon dia a totes i a tots. Jo també vull començar agraint les atencions de Fernando per invitar-nos a estar aquí present i també per les atencions també i l'amabilitat que vaig rebre de Rosario i de Rosa, no és per aquí, per totes les gestions que hem fet per a vindre al Congrés. Bé, en segon lloc volia dir que jo segurament no, vaja, m'han confirmat que a la pàgina web del foro teniu penjat, jo vaig enviar un extracte de tot el que vaig a dir més o menys i per tant ho podeu consultar i ampliar si voleu, no? Dit això, a mi em correspon parlar del Carxe del català a Múrcia, que és encara un territori encara molt més reduït. Tan reduït que segurament serà desconegut per molt de vosaltres i si em permeteu començaria fent una mena d'introducció, sobretot per situar-ho i sobretot per parlar de la qüestió demogràfica, que és la més important i la que condicionarà tota la resta de coses que puc anar dient. En realitat, el Carxe és una serra que hi ha a la zona nord de la regió de Múrcia, una zona que a partir de l'expulsió dels moriscos va quedar gairebé despoblada i que a mitjan segle XIX van lliurar aquestes terres en emfiteusi per a aprofitament agrícola i és aleshores quan molts llauradors de les comarques valencianes del Vinalopó, concretament de poblacions com Monòver, com Novalda, com el Pinós, se van establir allí com a colonitzadors i van fundar una vintena de llogarets i de caserius, la majoria dels quals avui en dia ja estan despoblats. Bé, per tant, és una mena d'enclavament, no és un illot lingüístic, sinó un enclavament lingüístic a Múrcia perquè són terres contigües a la zona del Pinós i el municipi de l'Alguenya, que són municipis valencians. Aquesta zona del Carxe, aquesta zona de la serra, en realitat abraça part de tres municipis murcians, el municipi de Jumella, de Iecla i de Favanella. Per tant, estan en tres municipis. És un territori, imagineu, ja ho he dit, ben reduït, uns 320 quilòmetres quadrats, és a dir, poca cosa, i en realitat cal dir que entre ells no hi ha un sentiment d'unitat lingüística ni tal. Sí que hi ha un sentiment de catalanoparlants o de valencianoparlants, com vulgueu, perquè per molts murcians de la zona els anomenen com els valencianos o los che, és a dir, que són els altres els que creen la identitat de nosaltres. Bé, demogràficament, per exemple, des que se situen en 1870, al voltant de 1870, en aquests llocs, la població ha anat augmentant. Arriba en 1940-50, és quan arriba al màxim qüestió demogràfica, 2.100 habitants, però d'aleshores ençà la població va decreixent.
De tal manera que de 2100, en l'any 2005, comptem amb 640 habitants. 640 habitants. Jo he consultat les dades, perquè volia actualitzar dades del INE, i sembla que hem augmentat en 200 habitants. Però, atenció, aquests 200 habitants que han augmentat són en realitat residents estrangers que s'han situat en aquella zona perquè han fet una mena de... han construït algunes residències, algunes, diguem-ne, llocs de... Sí, està relativament prop de la costa i, per tant, és una zona per a construir i per a fer algunes urbanitzacions. Bé, cal dir que en el 2005 la població, diguem-ne, estrangera era del 23%, però avui en dia aquest percentatge segurament passa del 30%, amb la qual cosa això, des del punt de vista sociolingüístic, hem de pensar que el que ha fet és minvar encara els percentatges de catalanoparlants de la zona. Bé, dit això, per a situar-nos, volia comentar-vos també dues, tres pinzellades des de la qüestió sociolingüística perquè entengueren que, òbviament, un enclavament en una zona, un enclavament petit en una zona on la llengua no és oficial, com hem dit, per això estem en aquesta taula, doncs la situació sociolingüística és més complicada. Jo havia afegit a l'arxiu que podeu trobar estudis sociolingüístics que tenim des de l'any 85 ençà i on podem veure com, per exemple, els percentatges d'ús del català van reduint-se en relació als segments de població. És a dir, els més vells, en l'any 1985, utilitzaven el 100% del català a casa. El 100%. En canvi, els joves de menys de 35 anys, a casa únicament 63%. En el 85, imagina que ara els percentatges seran encara molt més reduïts. Us havia posat també una figura sobre la qüestió de la identitat lingüística, si se senten catalanoparlants o bilingües. Això és una pregunta que va fer el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, i era interessant veure com, per exemple, al CATXE el 54% se considera bilingüe, mentre que catalanoparlant únicament el 46%. Cal dir també que entre ells no coneixen ni la denominació de la seva llengua. Bé, un 60%, en realitat, un 60% sí que sap que parlen valencià, però un 10% ho desconeix, no ho sap, i un 30% diu que parlen un xopurriau. Una cosa d'això està. I la part més preocupant, i que ja heu parlat alguns companys i també a la taula anterior, la qüestió de la transmissió intergeneracional de la llengua, que és, òbviament, diguem-ne, el símptoma on podem veure la situació d'una llengua. I, òbviament, els percentatges van baixant i, a més, la qüestió és que fins i tot s'estan produint matrimonis mixtos, la qual cosa, doncs, en un matrimoni mixto encara la llengua que s'ha de transmetre al fill és la llengua del cònjuge que té la llengua dominant. I, per tant, el matrimoni mixto tots transmeten el castellà. Bé, amb aquesta mena d'introducció que volia fer-vos per situar-vos, la resta de coses que volia aportar ho resumiré dient que els resultats són positius. Són positius els que s'han produït en els darrers anys. Però, clar, també cal tenir en compte que quan dic que són positius és que partíem del no-res, pràcticament del no-res. I quan dic el no-res m'estic referint fins i tot a la situació que els governants de Múrcia desconeixien l'existència d'aquesta zona. Els parlaven
del catxi i del valencià que hi ha. Ara almenys ja ho saben, que ja tenen allà una zona amb gent que parla una llengua diferent a la d'ells i que no saben per què van arribar allà. I, en fi, ho saben també perquè hi ha gent que s'ha dedicat ja a fer estudis, fins i tot a proposar canvis de la llei i fins i tot a fer recursos. Es tracta d'una persona que jo volia comentar aquí, és Àngel Navarro Sánchez. En realitat ell és andalús, situat a Múrcia, però que ara viu als Pitiüses, no? És el secretari del Consell de Formentera. I aquesta persona, en realitat, és el que darrerament els envia informes, els envia tal, els demana coses, publica coses sobre la situació legal, jurídica del valencià a Múrcia i bé, encara no ha rebut o encara no ha aconseguit gran cosa, però almenys sí saber donar a conèixer a tota la regió i sobretot als governs, que hi ha una realitat ahí. Concretament, ell reivindica que el valencià d'aquella zona s'ha d'ensenyar, ha d'introduir-se a l'escola, reivindica que s'ha de declarar el valencià com un BIC immaterial i reivindica també que el valencià s'incorpore a la denominació a l'Estatut d'Autonomia de Múrcia. A més, ell sempre defensa que hi ha paraigua legislatiu suficient des de la Constitució, passant també per l'article 8 de l'Estatut d'Autonomia i també la llei de 2007 del Patrimoni Cultural de la regió de Múrcia, que podria donar perfectament paraigua a aquesta situació que reclama i que demana i exigeix. Pel que fa a l'àmbit de l'ensenyament, vegem, d'aquesta població que hem dit, és a dir, de 640 habitants, una població molt envellida, de tal manera que en els anys 80 al Calci hi havia unes 5 escoles, en els anys 90 hi havia 3 escoles i actualment hi ha només una escola unitària rural i amb 9 alumnes. Per tant, estem parlant de xifres realment. Bé, us puc comentar perquè ho he viscut en primera persona i perquè vegeu també coses. Fa un any, l'any passat, va haver uns membres de l'acadèmia que es van reunir concretament amb el director de Planificació Educativa, un tal Enrique Ujaldón. Es va reunir amb ell per demanar-li que podíem posar ensenyament de valencià a l'escola i, a més, que això aniria a càrrec del pressupost de la Generalitat Valenciana. La resposta del director en aquella conversa va ser: però si és una escuela y 9 niños solamente. Va ser aquesta la resposta. Bé, al marge de l'ensenyament reglat, cal dir també que l'Ajuntament de Iecla, per mitjà d'un conveni que va signar l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i l'Ajuntament de Iecla, ofereix des del 2002 ensenyament de valencià, cursos de valencià. I que, sobretot, a partir de 2011, jo d'un curs s'ofereix 2. Òbviament, aquests cursos no estan aprofitats per la gent del Calci, sinó per gent de per allí que té un interès per conèixer o per gent que té un interès també laboral per si va al País Valencià a treballar. Però hi ha un interès, una mostra d'interès, i vull dir, per mitjà de la regidora de Iecla, Remedios Lajara, el nom de la qual després esmentaré de volta, que és la que motiva que aquests cursos de valencià allí a Iecla.
Us puc comentar també que arran del canvi, fa uns mesos, no gaire, va haver un canvi de president de la regió de Múrcia, Pedro Antonio Sánchez, no? Que va deixar, i afortunadament aquesta Remedios, que era la regidora del PP a l'Ajuntament de Iecla, ha passat ara a ser la directora general de centres escolars. I la qual cosa obria expectatives i fins i tot hi ha uns quants membres de l'Acadèmia Valenciana disposats també han demanat cita a reunir-se a veure si realment aquesta dona que tindrà més sensibilitat pot respondre favorablement a la petició de l'ensenyament de valencià encara que siguin 9 xiquets. Puc comentar també que els canvis que s'han produït a la Generalitat Valenciana, òbviament, comencen a notar-se. Fa uns mesos, un director general, Vicent Moreno, ens va demanar a un company, Brauli Montoya i a mi, que vegeren les possibilitats amb la Universitat de Múrcia de portar un lectorat de valencià. Òbviament, aniria a càrrec del pressupost de la Generalitat. Per tant, no sempre és qüestió de diners. És qüestió també de voluntat, de respecte, de convivència, etc. Li oferíem un professor tal. Clar, quan ens van dir això, van dir, mira, atenció, coneixem molt bé el Departament de Filologia Espanyola i sabem que s'hi oposaran rotundament. Ara, hi ha un Departament de Filologia Romànica que ho podem intentar. I a més sabien que una companya nostra, un professor francès de la Universitat d'Alacant, havia anat a Múrcia. Per tant, ens van posar en compte aquest amic. La resposta d'aquesta professora va dir, mira, quan jo vaig venir aquí en la llicenciatura, havia una assignatura opcional que era català. Era opcional, perquè com és el Departament de Llengües Romàniques, era opcional. Però al passar de graus no va ser ni opcional, ha desaparegut. Comentaven que la universitat era per ensenyar llengües universals i el català no és una llengua ben bé universal. És a dir, que així... Sí, acabem ja. Bé, per parlar també de conseqüències del canvi, per a mi la notícia important en aquest aspecte és l'ordre 9 de 2015 que publica la Conselleria d'Educació, Investigació i Cultura i que era una ordre que parlava de bases reguladores del procediment de subvencions a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i municipis del Carxe. És la primera vegada que apareix ja el Carxe en un document oficial de la Generalitat Valenciana. Per això dic que no és qüestió de diners. De la Generalitat Valenciana, la que subvenciona totes les activitats que els municipis, els llogarers del Carxe volien fer a favor de Valencià. Òbviament, imagineu, òbviament el conseller això ja ho va comentar, ho va pactar d'alguna forma amb els alcaldes dels 3 municipis murcians i també ho va comentar d'alguna forma amb el govern autonòmic i no va haver cap problema. Però l'aparició d'aquesta ordre no podeu imaginar la campanya que va suscitar en la premsa murciana. La campanya terrorífica i de barbaritats i de coses que diu, bé, aquesta gent que escriu, que és capaç de redactar, com és capaç de pensar això, no? És a dir, entre altres coses, per exemple, venien a dir que la culpa d'aquesta ordre no la teníem els valencians. La culpa d'aquesta ordre la tenien els catalans que volien independitzar-se, annexionar-se al País Valencià i després conquerir o invadir el Carxe. Així que, per favor, si hi ha catalans per aquí, si aconseguiu la independència, no vingueu a colonitzar ni a invadir el Carxe. Perquè és que la premsa s'ho va prendre malament. Bé, això ha donat els seus resultats ja, amb detalls, coses, per exemple, el 16 de juliol, que seran les festes patronals de la Canyada del Trigo, anirà un cantant valencià, famós ara, Pep Botifarra,
i farà el concert de les festes d'allí. I ho pagarà això d'aquesta ordre. Després també l'acadèmia no únicament paga les classes a IECLA, sinó també fa uns mesos, a abril del 2017, ha publicat un fullet de l'oficina. Bueno, sabeu que dins de l'acadèmia hi ha una oficina d'onomàstica, ha pagat un fullet amb la toponímia del lloc. Ja tenen la toponímia del lloc en un lloc publicat i que els ha fet molta gràcia veure's allí reflectits amb la seva llengua. Ja dic, són coses que comencen a sorgir i que esperem que estiguem atents per no perdre aquests valencianoparlants que teníem en una altra zona, però que sense fronteres ni estats ni res, són persones que haurien de tenir els mateixos drets que els altres. Moltes gràcies. Bueno, pois moitas grazas a todos os participantes nesta segunda mesa. Ainda que estamos sobre o tempo, desde logo, se alguén ten algunha consideración que facer, algún comentario ou pregunta, creo que podemos ter un par de minutos a 5 minutos sobre isto. Así que, se alguén quere participar, este é o momento. Sí, hola. Yo tenía un comentario y una pregunta para Juan Francisco. ¿Ves? Que no... Sí, Juan. Sí, Juan. Juan. Va. Bueno, primero, no sé si el nacionalismo es un virus o no, pero poner el nacionalismo así como un virus al lado de palabras como colonialismo, pues hombre, poco justo lo es, porque hay muchas clases de nacionalismo y el nacionalismo de Estado que practica España, pues es un tipo de nacionalismo que nos lleva a colonialismos y que nos lleva a extinción de culturas, de lenguas, etc. Y eso es nacionalismo. Hay otros nacionalismos que buscan proteger, integrar, ampliar, normalizar su cultura y su lengua, y eso en principio no es delito. El exterminio, el genocidio son delitos. El nacionalsocialismo es un tipo de nacionalismo pues malo, ¿no? Negativo, perjudicial, condenable. Defender el catalán, el euskera, el árabe ceutí o cualquier otra lengua, pues no me parece que sea un tipo de nacionalismo malo o condenable, desde mi punto de vista. Y después, en referente al caló, que has dicho que lo que preocupaba a los gitanos era sobre todo pues, cuestiones básicas de bienestar, salud, trabajo, etc. Y que el caso de la lengua quedaba como un último o casi ni como demanda. No sé si puede tener que ver esto con también un producto de ese Estado colonial que es España, y que ha creado en esa comunidad caló, gitana, ha creado ese tipo de supervivencia para ellos, digamos, económica, es decir, a base del PIRMI, a base de pues no solucionar nunca el fracaso escolar, lo que conlleva a no tener en esta población gente con estudios superiores de una forma masiva, que conlleva que no sean, por lo tanto, críticos con el sistema, a que no puedan tener acceso a ciertos niveles de representación parlamentaria, estatal, que pueda llevar a proteger y a normalizar su situación. Entonces, yo pienso que este estado de subvención, de caridad casi, en el que vive esta gente, pues es en parte también producto de un Estado que no quiere integrar, que no quiere normalizar y que no quiere, pues en fin, que esta gente pueda vivir de una forma normal como cualquier otro ciudadano y por lo tanto fomentar un principio constitucional que es el de la igualdad entre ciudadanos a partir de su lengua y a partir de su cultura. Muy breve.
Me parece muy bien tu perspectiva de que hay nacionalismos buenos y malos y se pueden graduar rápidamente. Desde luego es verdad que hay estados que han tenido mucho poder y han hecho mucho más daño que otros, que han tenido menos, pero yo me reivindico en que dentro de un universo tan fluido, cambiante, universal como el que vivimos, el nacionalismo en este momento es un virus del que estamos contagiados casi todos y tiene elementos que pueden claramente ser negativos. También tiene elementos positivos, como pueden ser la reivindicación y la resistencia y la defensa. Los gitanos españoles, yo creo que en este momento llevamos 30 y tantos años de autonomías. En muchos casos, la mayoría de las competencias que conciernen a la minoría gitana están transferidas, así que no conciernen solo al Estado español. Y Dios me libre de ser yo alguien que se ponga aquí a defender algo como el Estado español, pero no, yo lo que he dicho básicamente es que el tema de la lengua y particularmente del caló no es un tema tan prioritario como otros en personas que tienen otras muchas urgencias. Pero eso no quiere decir que no lo sea. Y quizá no he enfatizado bien cuáles serían las alternativas para introducir más aspectos lingüísticos y culturales de las minorías romaníes en la enseñanza española, que yo creo que eso en todas las comunidades, eso es un déficit. Y no concierne solo a la lengua. Yo creo que sería muy positivo que introdujéramos, no sé si se podrían introducir, es que el problema es cómo crear, por ejemplo, un curso de caló. Eso es difícil. Un curso de romanés, por supuesto. Y ya hay iniciativas, por ejemplo, en la Universidad de Alcalá de Henares, Nicolás Jiménez ha introducido un curso de romanés. El único problema es que no han participado romaní parlantes, por ejemplo, de Rumanía o de Hungría. Pero eso sí que sería muy importante y yo creo que es un desafío. Que en las universidades españolas primero y en centros quizá de enseñanza secundaria empiece a haber presencia del romaní. Ahora mismo estoy contigo. El romaní como un idioma más europeo y además uno de los más ricos, más vibrantes y más importantes. La presencia de términos de caló, de la historia, la cultura, la aportación de los gitanos en la enseñanza es fundamental. Yo lo que quería deciros simplemente es que el tema de la lengua quizá deba colocarse en perspectivas políticas y sociales mucho más amplias. Usar la lengua políticamente pues no es bueno, a mi juicio. Y aquí estamos hablando casi siempre de fronteras y de lenguas que rebasan las fronteras. Bueno, pues ninguna lo hace más que el romaní. Y eso es fundamental. Decir que solo utilizan la lengua políticamente unos, sea el Estado español, el monstruo, o sean estos o aquellos, a mi juicio no refleja la realidad de los últimos 30 años en España. Por desgracia, la lengua se está utilizando políticamente por parte de muchos. Y muchos de los problemas que tenemos derivan de eso. Y eso no está bien. Sea el catalán en Murcia, que no sé si sería mejor llamarlo valenciano, pero no me quiero meter en líos. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Fíjate, no significa lo mismo. A mí me ha sorprendido decir que se habla catalán. Tú me dices que la frontera de Murcia con Alicante, que es una cuestión histórica dudosísima, se sigue hablando valenciano, parece evidente, elemental, ¿no? Entonces, bien, tú tienes tus mitos y eres muy libre de tenerlos y de tener tus opiniones, pero a mí me parece obvio que el nacionalismo en este momento tiene también sus riesgos y no solo es una cuestión de buenos y malos. Pero había una pregunta por ahí. Yo a los mitos les llamo ideas. ¿Qué? Que a los mitos les llamo ideas. No es lo mismo una ideología que un mito, pero aunque y una idea tampoco. La mayoría del mester nuevo de clerecía, la mayoría de los funcionarios, casi todos nosotros somos clérigos de un nuevo mester de clerecía y vendemos creencias, rara vez vendemos ideas. Los que venden ideas son otra cosa, son científicos y son otra cosa. Entonces, hay que, en todo lo que podamos, esforzarnos. Yo no he venido aquí a venderos ninguna ideología. Perdona, que me están diciendo que deberíamos rematar, pero bueno, sé que esto puede crear, que puede haber más preguntas y tal. En fin, es hora de santar, pero si queredes, continuamos, no tengo ningún inconveniente. Me decían hay un momento de organización que deberíamos parar, pero bueno, si vamos a continuar con esta mesma interacción, igual podemos estar un par de horas. No sé si tenemos un par de horas. No sé, digo yo. Ahora, bueno, Rosa, debemos cortar o podemos seguir un rato máis?
Bueno, a ver, decisión comunal. ¿Cómo? Imos comer? Sí. Bueno, pues moitas gracias. Vémonos ás 4, porque se non... Se principia ya con esta cuestión, vale.